Saludos cordiales, estimados estudiantes, y muy agradecidos por continuar con nosotros en nuestra sintonía. En esta oportunidad vamos a dar la sesión B. Así que vamos con la identificación, nuestro rótulo. Te recuerdo, vamos a colocarlo en negro. Te recuerdo que estás en el curso de matemática de tercer grado. Bien, siendo hoy viernes 23 de abril. También te quiero exhortar que estamos en la clase 9, esperando dar la sesión B sin ningún grado de dificultad, sin ningún inconveniente, pues. Cuando hablo de inconveniente, hago referencia a los inconvenientes tecnológicos. Esa es la idea. Aquí lo vamos a colocar en un lugar que sea estratégico con el objeto de que tú lo puedas observar. De marrón vamos a dar la identificación de este video. Este video va a ser mate, que es matemática de tercer grado. Hacemos esta separación, que es denominada en los ambientes computacionales como piso. Le decimos que estamos en la clase 9, sesión B. Esta sería la identificación de este video, por si necesitas ubicarlo. Bien, entonces vamos a dejarlo colocar mejor. Ahí está, pues, ahí lo tenemos con mejor apreciación. Esperamos que en este margen no nos vaya a soportar ninguna dificultad, pues. Justo dejamos unos breves minutos por si no lograste escribir correctamente el ejercicio 17. Por favor, aquí vamos a dar estos breves minutos para que aproveches. Ya pues, entonces seguimos avanzando. Para esta oportunidad pasamos al tema de triángulo número 2. Otro tema más, seguimos avanzando. En este triángulo número 2 seguimos estudiando algunas características de los triángulos. Por ejemplo, unas características que yo creo que ya tú las conoces, estás muy bien habituado con ellas. Sin embargo, si no las estás, aquí te las estamos enseñando nuevamente, te estamos repasando, pues. Fíjate, en esta oportunidad queremos determinar una clasificación de triángulo. Esa clasificación de triángulo puede ser según sus lados, como también puede ser según sus ángulos.
Según sus lados, las clasificamos como equilátero. Aquí tienes que un triángulo equilátero son aquel que tiene 3 lados iguales. Isósceles es aquel triángulo que tiene 2 lados iguales. Escaleno es aquel triángulo que tiene todos los lados desiguales. Por eso que dice que ningún lado es igual. Pero también tenemos una clasificación según sus ángulos. En este caso consideramos el ángulo recto. Mira, un ángulo recto es aquel ángulo que tiene un ángulo que mide 90 grados. Vamos nosotros a señalar esto. Este es un ángulo que mide 90 grados. Ese se llama un triángulo rectángulo. Y un triángulo acutángulo es aquel que tiene 3 ángulos agudos. ¿Qué significa ángulos agudos? Ángulos agudos significan ángulos menores de 90 grados. Y obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo mayor de 90 grados. Este que está aquí, mira, mira. Muy interesante. Este ángulo, pues aquí podemos observar un ángulo que es mayor de 90 grados. De manera que el ángulo de 90 grados es la referencia para hacer su clasificación. Si tiene un ángulo exactamente igual de 90 grados, pues entonces le decimos que tiene un ángulo recto y ese tipo de triángulo se llama rectángulo. Pero si por el contrario tiene 3 ángulos que son menores de 90, pues decimos que el triángulo es acutángulo. ¿Me estás escuchando? 3 ángulos internos menores de 90 grados es acutángulo. Y obtusángulo es que por lo menos uno de sus ángulos sea mayor de 90 grados. Ahí lo tienes, pues. Vamos a dejar unos breves minutos para que tomes datos y acopies sobre estas características que vuelvo. Profesor, Dime. antes de que yo ingrese, usted había terminado la primera sesión. Sí, Esta es la terminamos. segunda sesión, ¿no? Justo, estamos recién Eh, empezando. Recién, porque pensé que me había faltado algo de copiar, porque no No, puedo no, no, entrar no. rápido. No, la otra, lo que hicimos empezando la primera es que terminara de copiar el ejercicio. Si lo terminaste de copiar, bueno, dimos unos breves minutos y ahora estamos justo recién con el tema de triángulo 2. ¿Oíste? Estás en el orden, no te preocupes, estás en el orden. Vamos a dejar unos breves minutos para que entonces copies esta clasificación. Que vuelvo, insisto, esta Ya, clasificación. profesor, voy a copiar. Ya. Bien, estimados estudiantes, gracias por tu paciencia. Como siempre,
Hay una desconexión por parte de la plataforma Zoom, pero ya hemos restablecido la señal totalmente. Sin embargo, vamos nuevamente a rotular la situación. Te recuerdo que estás en el curso de matemática de tercer grado, siendo hoy viernes 23 de abril, con la particularidad de que estás en presencia de la clase 9, es decir, nuestro noveno encuentro virtual. Y esta es nuestra sesión B. ¿Oíste? Con una ligera interrupción, pero bueno, afortunadamente o felizmente ya tenemos la señal de vuelta. Ok, no, porque esto pasó. Ya va, espérate un momentico, por favor. Aquí. Ajá, quiero cambiar. Ya, gracias. Lo que te quiero indicar es que la manera de tener la descripción de este video, este sería su rótulo, pues, matemática de tercero, clase número 9, sesión B. Vamos a esperar, esperemos no tener más interrupciones, sino bueno, terminar de dar la clase completa. Bien. Ya todos los controles están completos, todos los controles están ajustados, pues. Vamos a seguir. En esta oportunidad vamos a analizar algunas observaciones que son consideraciones que lo más probable es que las hayas analizado, las hayas estudiado en ciclos precedentes a este, pero sin embargo yo creo que se hace útil recordarla. Primero, número 1, todo triángulo equilátero tiene 3 lados iguales y 3 ángulos iguales. Fíjate, esa es una observación de bastante consideración. Aquí lo que estamos indicando de que, bueno, fíjate, tenemos un triángulo equilátero. Este lado es igual a este, mira, este también es igual a este y este es igual a este. Es la manera de indicarlo, ¿no? Ahí está, 3 ángulos iguales. Bueno, 3 lados iguales. Ya eso lo habíamos visto. Pero ahora estamos indicando, mira, que este ángulo, vamos a quitar eso de otro color, pues. Quiero borrarlo, exacto, vamos a colocarlo de color negro. Ya sabemos que un triángulo equilátero tiene 3 lados iguales. Ahora lo que estamos diciendo es que este ángulo, con referente a este otro y a este que está aquí, son ángulos iguales. Vamos a ponerle 2 rayitas. ¿Ves? Ángulos iguales. Y la igualdad de ellos queda plenamente identificado como 60 grados. Claro, 60 por 3 son 180. Ya tú sabes que la suma interna de los ángulos, bueno, la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Por esa razón, hemos concluido que cada ángulo es igual a 60 grados. Mira, ahí está. Es una consideración muy importante. Todo triángulo equilátero tiene 3 lados iguales y 3 ángulos iguales a 60 grados. Ya lo hemos analizado acá. Otra consideración. En un triángulo isósceles, los ángulos de las bases de los lados iguales son iguales. Estamos claros con eso, ¿no? Vamos entonces a distinguir ese hecho. Quiero destacar, vamos a esperar los controles, ¿qué pasa? Exacto, lo que quiero destacar ahora. Un momentito que aquí. Ya pues. Bien, quiero destacar que lados iguales, este lado, suponemos que es igual a este. Muy bien, son lados iguales. Lo que vamos a destacar es precisamente que los ángulos de la base, mira, este ángulo con respecto a este ángulo, son iguales. Eso es lo que está indicando esa consideración.
Volvamos. En un triángulo isósceles, los ángulos de la base de los lados iguales son iguales. Ahí está. Mira. Entendiendo que el triángulo se ha colocado de esta forma, con la cual los ángulos de, mira, estos lados constituyen, mira, estos lados están, digamos, en la base, pues, son los ángulos iguales a la base. Son los lados iguales a la base, por lo tanto, los ángulos de esa base son iguales. Esta consideración se llama el teorema de la existencia. Y dice lo siguiente, es más, ese teorema de la existencia es el hecho que caracteriza un triángulo. Atento, por favor. Si ABC, o sea, con ello ABC, vamos a considerar lados de los triángulos, ¿no? Son medidas de longitudes de los lados de un triángulo. Entonces se cumple que la diferencia de los restantes va a ser menor que un lado que se toma en cuestión. Bueno, vamos a explicar esto de esta forma. Primero, ubiquemos un triángulo cualquiera. Vamos a hacer un triángulo cualquiera. Creo que se hace indispensable. Aquí lo voy a colocar arriba. Vamos a hacer un triángulo de esta consideración. Exacto, lo hacemos así. Y lo ponemos de esta manera. Ahí está el triángulo. Pero no es un triángulo cualquiera. A ese triángulo le vamos a denotar, este es el lado A, este es el lado B, y este es el lado C. O sea, date cuenta de lo que estamos planteando. En un triángulo tenemos tres lados. Las medidas de cada uno de esos lados serían lo siguiente. La medida de este lado es A, la medida del otro lado es B, y la otra medida del otro lado es C. Entonces, consideramos cualquier lado. En particular, consideramos cualquier lado, ¿no? En particular este lado. Mira, este lado en particular. Vamos a considerar ese lado A. Entonces, considerando ese lado, él va a ser mayor que se resten estos dos, la diferencia de los dos. Ah, pero ¿por qué pones el valor absoluto? Porque, bueno, este es un caso particular. Ahí podemos apreciar que el mayor es C. Ajá, pero cuando yo vaya a restar P menos C, date cuenta que me va a dar un número negativo. Y la resta, la diferencia entre dos lados, no puede ser negativo. Con lo cual, ponemos ese valor absoluto para indicar que efectivamente la diferencia tiene que ser un número positivo. Vuelvo, insisto, no sabemos si cuál de los dos lados es el mayor. No sabemos a quién le vamos a dar el nombre de minuendo y sustraendo, ¿viste? No sabemos cuál es el minuendo. Siempre el minuendo es el lado que tiene mayor longitud. Claro, en este caso podemos diferenciar, porque lo podemos ver, ¿no? Pero no siempre va a ser de esa forma, pues. No sabemos cuál es el lado de mayor longitud, ¿oíste? Eso es lo que no sabemos diferenciar. En este caso particular sí lo podemos ver. Por eso es que colocamos el valor absoluto, indicando que la diferencia siempre tiene que ser un valor positivo. Entonces, lo que yo quiero que veas es lo siguiente. Este es un lado. Si tú haces la diferencia, pues ese lado que tomo como referencia, que es A, es mayor que la diferencia de ellos. Pero además, ese lado es menor que la suma de ellos. Ah, entonces eso se llama el teorema de la caracterización del triángulo. Yo considero cualquier lado. Los otros restantes, si yo hago la diferencia entre los restantes, ese valor es menor que el lado que estoy considerando. Al mismo tiempo, si yo tomo los restantes y los sumo, entonces el lado que estoy considerando es menor que la suma. Ah, no te olvides, entonces acá está el teorema de caracterización, muy importante entonces, ese teorema de caracterización. Porque ese teorema de caracterización está aquí, mira, ¿ves? Precisamente, como te estaba indicando, los otros lados restantes, su diferencia, él es mayor que su diferencia. Y es mayor que su suma. Perdón, él es mayor que su diferencia, pero es menor que su suma. Eso es lo que estamos hablando. Entonces se llama el teorema de caracterización del triángulo. Muy importante.
Y como cuarto tenemos el teorema lado-ángulo, que establece la siguiente correspondencia entre sus ángulos internos y lados opuestos a sus ángulos. Bueno, aquí en grandes rasgos lo que queremos indicar es que si al ángulo de mayor denominación le corresponde el lado más largo. Esa es la gran connotación de esto. En la medida de que sus ángulos internos sean mayores, en esa misma medida van a ser de mayor longitud sus lados. Bien, estimados estudiantes, vamos a dar entonces unos breves minutos para que copies esto.
Bien, vamos a seguir avanzando. Esperemos haber explicado de forma correcta y que hayas entendido. No tanto que hemos explicado de forma correcta, sino que hayas podido entender todas estas características. Primero vamos a borrar este triángulo. Ya no nos hace falta. Y seguimos. Y además vamos a borrar esta parte que está por aquí. Ahora sí, vamos a resolver este ejercicio. Fíjate, está ubicado en nuestra separata el número 9. El perímetro de un triángulo equilátero es de 24 y la medida de sus lados son 2A, A más 2B y B más 2C. Halle la suma A más B más C. Bueno, en primera instancia, sabemos que el triángulo es equilátero, por lo tanto todos sus lados tienen la misma longitud. Esto es, bueno, mira, vamos acá para que lo puedas apreciar, hagamos otro triángulo. Yo creo que es necesario hacerlo, ¿no? Para que puedan comprender esto. Hacemos un triángulo, mira, aquí tenemos uno, acá, y finalmente lo tenemos aquí. Muy bien, un triángulo, ahí lo tenemos. Luego de ese triángulo, no puede ser este triángulo de esta forma. Claro que no puede ser el triángulo de esta forma, perdón, disculpa, no puede ser el triángulo de esta forma, porque nos están hablando de un triángulo equilátero. Entonces un triángulo equilátero lo tenemos que hacer algo así parecido, parece así. Se parezca lo más aquí, 90, y luego viene aquí. Más o menos así, lo más parecido posible. ¿Por qué lo más parecido posible? Porque el triángulo tiene 3 lados iguales. La longitud de este lado es exactamente este y es exactamente de este. De allí es que nosotros podemos concluir muy categóricamente este razonamiento. Míralo. ¿Qué significa esto? Esto significa que son 3 lados de misma longitud, es igual a 24. Ello lo que nos indica que la longitud de cada lado es igual a 8. Ajá. ¿Y de dónde sale esto, profesor? 2A, A más 2B y B más 2C. Mira, eso sale de la siguiente manera. Eso corresponde a la hipótesis, que además, esto no cambia. Esto es inobjetable. La longitud de cada uno de sus lados es igual a 8. Lo que pasa es que hemos introducido 3 variables. Esas variables son A, B, C, con la cual la estamos relacionando con cada uno de sus lados. Es decir, estas 3 variables de alguna forma u otra van a describir las longitudes de los lados del triángulo, pero no significa que las longitudes van a variar. La longitud del triángulo es 8, eso es innegociable. Por lo tanto, de allí podemos deducir, bueno, que si 2A es igual a 8, pues rápidamente deduzco de que A es 4. Fíjate la otra ecuación. Estoy colocando las longitudes de los triángulos en función de esas 3 nuevas variables. Ahora, A más 2B, bueno, ya tú sabes que A vale 4. ¿Cuánto vale B? B vale 2. Fíjate la otra relación, la última relación, está vinculando a B y a C. Bueno, pero ya B sabe que vale 2. ¿Cuánto queda? 6. Entonces C, 3. Y concluye fácilmente. Bueno, ya tengo que A vale 4, B vale 2 y C vale 3. No respondo a la pregunta. La pregunta me indica lo siguiente. La demanda de la consigna me está indicando de que debo determinar la suma de ellos, de A más B más C. Entonces, A más B más C sería igual a 9. Fácil, ¿no? Ok, entonces la conclusión sería que la suma de esas variables que he introducido nuevas es igual a 9. Bien, vamos a dejar unos breves minutos para que entonces copies la resolución de este ejercicio.
Bien, vamos a seguir avanzando, pero borremos esto que nos ayudó para la resolución de este ejercicio. Y seguimos. Otro ejercicio más, mira. Sobre los lados AB y AC de un triángulo ABC se toman los puntos M y N respectivamente. Tal que AM es igual a AN. Además de ello, la medida del ángulo B es 62 grados y la medida del ángulo C es de 42 grados. Hallar precisamente la medida del ángulo AMN. Primero ilustramos el ejercicio mediante este gráfico para orientar nuestras estructuras de pensamiento. Nótese primero que tenemos un triángulo que es ABC, aquí lo puedes apreciar, donde tiene su lado AB y su lado AC, de las cuales en el lado AB se ubica un punto, no necesariamente tiene el punto medio. Y en el lado en el lado AC se ubica el punto N, no necesariamente en el punto medio. La única condición es que AM y AN sean iguales. Lo hemos destacado con estas estrellas. Indicamos que la longitud del segmento AM y AN son iguales. Aparte de ello, ubicamos que el ángulo B vale 62 grados y el ángulo C 42 grados. ¿Cuánto valdría el ángulo A? Eso es un dato muy importante que deberíamos ver. Pero realmente la demanda de la consigna es determinar la medida del ángulo AMNS. ¿Cuál es ese ángulo? Bueno, mira, fácil. Ese ángulo es este que está aquí. Este que está aquí. Y lo vamos a remarcar muy bien. Está bien. ¿Qué podríamos plantear? Bueno, vamos a determinar el valor de este ángulo del A. Bueno, el ángulo A, B y C, tal cual como lo estamos expresando aquí, debe ser igual a 180 grados. Ya eso es porque la suma de los ángulos internos de un triángulo da eso exactamente, 180 grados. De allí podemos apreciar que la medida del ángulo A es 76 grados. Excelente, mira. La medida del ángulo A es justo este ángulo que está aquí, es justo de 76 grados. Muy bien. Seguimos. Muy bien, pero como a su vez hay un triángulo que se está formando allí, un triángulo muy característico, mira, el AMN. Ajá, pero ese triángulo que se está formando allí es isósceles. O sea que este ángulo es exactamente igual al otro, por ser isósceles, ¿no? ¿Te recuerdas? Ajá. Entonces ahí, ahora bien, ¿qué podemos determinar? Determinamos fácilmente de que cuántos ángulos tenemos. Nos va quedando 104 entre 2, 52 grados. Ese ángulo mide eso, 52 grados. Bien, estimados estudiantes, vaya y damos unos breves minutos para que copies la solución completa.
Ahora bien, vamos a seguir avanzando. Y borramos acá. En esta oportunidad vamos a desarrollar el teorema de Pitágoras. Pero hagamos unos cambios en virtud de que este rótulo está creando una interferencia. Aquí está. Pues vamos a enunciar el teorema de Pitágoras en virtud de que mis registros indican de que pronto, lo que quedan es escasos minutos, pues pronto va a ocurrir la desconexión de la sesión B. Veamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras relaciona esto. Mira, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ahora, ese teorema de Pitágoras está referido a un triángulo de esta categoría, a un triángulo rectángulo, a un triángulo que contiene un ángulo de 90 grados. Date cuenta que los lados que forman el ángulo de 90 grados, o lo que es lo mismo, los lados que son perpendiculares, son los catetos. Y a su vez, el lado que está de frente, mira, el que está de frente al ángulo de 90 grados, que en matemática nosotros decimos opuesto. Este se llama el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Pero evidentemente, lo que es opuesto en matemática, nosotros podemos decir en nuestro lenguaje corriente y normal, que está de frente al ángulo de 90 grados. Ese es el lado hipotenusa, que además es el lado más largo de un triángulo. Entonces, estas dos consideraciones son muy importantes. Los lados que forman el ángulo de 90 grados se denominan cateto. Y el que se encuentra opuesto al ángulo de 90 grados se denomina hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo. Y con esto vamos a dejar la clase hasta acá, porque, bueno, ni modo, pues ya los minutos se están acabando, ya el tiempo culminó. Continuamos en la próxima clase, pues entonces hasta esa nueva ocasión, pues hasta la próxima clase. Ya pues.